vayamos a Proverbios 31. Proverbios 31. ¿Sí? ¿Estamos? Proverbios 31, 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Versículo 2. ¿Qué, hijo mío? Leamos, por favor. ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijos de mis deseos? Esta palabra a mí realmente me tocó cuando hablé acerca de la enseñanza, los dichos de mi madre. Di una enseñanza y esa palabra me dio el Señor. Y esta palabra, el Espíritu Santo me habló específicamente diciéndome que el Señor quiere levantar una nueva generación. Y eso es algo profético y está en el plan del Padre. Pero para poder levantar una nueva generación se necesita, en este pasaje de la Biblia dice, la profecía con que le enseñó su madre. Es decir, se necesita una generación profética, diga, una generación profética va a levantar otra generación para los planes de Dios. Amén. ¿Cree eso usted? ¿Cree que su generación es esa generación que Dios va a levantar? ¿Cree eso? ¿Sí? Diga amén. Yo creo. Pero entonces yo tengo que ser una generación, diga, profética. 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 O sea, yo tengo que ser en mi caso yo, una mujer profética. Una mamá profética, una esposa profética, una pastora profética. Usted tiene que ser una mamá, un papá y lo que haga profético. Amén. Y principalmente en dirección de sus descendencias, de sus hijos. Luego dice, el versículo 2 dice, lea conmigo por favor, versículo 2 otra vez. ¿Qué, hijo mío? ¿Y qué, hijo de mi vientre? ¿Y qué, hijo de mis deseos? Esa expresión son palabras de afirmación. Diga, palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Entonces, la generación que Dios va a levantar requiere de muchas palabras de afirmación. ¿Por qué? Porque hay un enemigo en el mundo, en la sociedad, que está queriendo impedir el plan que tiene Dios con la nueva generación. Pero la generación profética va a pelear por esa generación. Y por eso necesita tener una voz de trompeta profética, pero también que tenga palabras de afirmación. Y eso lo hizo el Padre Celestial. Vayamos por favor a Marcos capítulo 1 y versículo 11. Fabiano, no te desaparezcas, yo te necesito en cualquier momento. 1:11. ¿Sí? Marcos 1:11. Amén. Muy bien. Ahí, leamos por favor. El Padre hablando. La voz del cielo dijo: tú eres mi hijo amado. ¿Qué es eso? Palabras de afirmación. Diga, palabras de afirmación. El Padre Celestial tuvo que afirmar a su Hijo en la tierra para el cumplimiento de su propósito. El Padre Celestial nos da el ejemplo de cómo los padres aquí en la tierra debemos de ser. Debemos de ser nosotros. Entonces, el Padre Celestial habló claramente acerca de su Hijo. Tú, ¿qué? Eres mi Hijo amado. La profecía en el Proverbios 31 que leímos en el versículo 2, la madre del rey Lemuel, ¿cómo decía? Oh, ¿y qué hijo de mis deseos? Lo mismo, ¿se da cuenta? Oh, ¿y qué hijo de mi
vientre. Y el Padre Celestial diciendo, tú eres mi hijo amado. Wow, ¿ves? Esa es la generación presente que tiene que desarrollar esa cultura para poder llevar la siguiente generación al plan y propósito que el Padre tiene con ellos. Y ese es usted y soy yo. Dile a tu hermano, ese eres tú, hermana, ese eres tu hermano. Ese eres tú. Tú tienes que ser esa generación profética, esa generación de declaración de palabras de afirmación. Entonces, vamos a ir al tema, conforme está ahí en lo que hemos preparado, el tema ahí, el poder de la bendición, lleva como título, ¿qué título tiene ahí? ¿Dónde empieza la bendición? Y luego dice, hijos de éxito. ¿Cuántos quieren hijos de éxito? Fabiano, tenías que poner aquí, hijos de éxito. Hijos de éxito. Para poder lograr que nuestros hijos tengan éxito, eso está regulado por 3 elementos. Ahí lo tiene escrito, ¿verdad? Número 1, dígame, ¿cuál es? Número 1. No. Dígame el primer elemento. ¿Cuál es el número 1? El elemento 1. Nada, no lo encuentran. Acá estamos. Número 1. El conocimiento que posean. Número 1. Conocimiento que posean. Número 2. Fortaleza de carácter. Y número 3. Principios de vida. Estos 3 elementos van a forjar hijos de éxito. Amén. Hijos de éxito. ¿Cuántos quieren hijos de éxito? Aleluya. Pocos quieren tener hijos. ¿Cuántos quieren hijos con éxito? Amén. Entonces, quiero que entendamos bien esto porque muchas veces nosotros, la iglesia, ¿no? Los cristianos, no sabemos ver el todo para llegar a una buena conclusión, a una gran conclusión de un buen resultado. Y solamente vemos una sola parte. Por ejemplo, ¿no? En el mundo, en el sistema del mundo, la gente se inclina solamente al conocimiento. Y ahí la gente da todo porque sus hijos vayan a los estudios, a los institutos o a la universidad, como fuera, se esfuerzan, si no pueden una universidad del gobierno, una universidad de particular, y se esfuerzan por eso. Ese es un elemento, ¿sí? Es importante, tiene su lugar. Ese elemento solo ocupa 1/3 de todo lo que requieren nuestros hijos para tener éxito. Los otros 2 elementos, fortaleza de carácter y principios de vida, eso es lo que en el sistema del mundo, y se supone que en la iglesia no, se supone que en el mundo sí, no está considerado para el éxito. Solamente está considerado el conocimiento. Se supone que en la iglesia está considerado bien y debe estar bien desarrollado la fortaleza de carácter y los principios de vida. El problema muchas veces es que la iglesia solamente está mirando de que fortaleza de carácter, ya la palabra de Dios, principios de vida, la palabra de Dios también. Tiene que ver ahí mucho la palabra de Dios. Y la iglesia se forja en eso y cree que solamente con eso nuestros hijos van a ser exitosos. Y entonces ponen en un lugar muy por debajo el conocimiento, que es importante también. ¿Me están entendiendo? ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, por eso la escritura nos enseña, el profeta Oseas nos enseña diciendo, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces, aquí estamos abordando un conocimiento completo, diga, completo. 3 elementos para el éxito de nuestros hijos. Otra vez, pregunto, número 1, elemento número 1, conocimiento. Número 2 y número 3, principios de vida. Ahora, pero la realidad en la iglesia es que la iglesia no está desarrollando esto también. Y eso es lo triste.
Porque mucha gente, y vamos a los padres de familia, los padres creyentes cristianos, creen que esto se va a forjar por el solo hecho de que los hijos vayan al culto el domingo. Y ya, con eso van a ser fuertes de carácter y van a tener principios de vida. Y ya está ya. Dígame, ¿será suficiente? No es suficiente. Dile a tu hermano, eso no es suficiente. Dile a tu hermano, no es suficiente. No es suficiente. Hay un trabajo que hacer allí. Yo podría decir en mi entender, en mi discernimiento, en lo que Dios me ha permitido conocer, que si en este lado de aquí, por un decir, muchas veces hay factores que impiden lograr esto, ¿no? Pues sobre todo el factor económico. A veces no se logra en muchos niveles por este factor, en parte del conocimiento. Pero si un creyente, si un cristiano de verdad, sabe trabajar la fortaleza de carácter y sabe trabajar bien los principios de vida, tarde que temprano va a lograr alcanzar esto. ¿Amén? Tarde que temprano lo va a alcanzar. ¿Por qué? Porque aquí opera Dios. Y si Dios opera aquí, lo resto es añadidura. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero lo lamentable sí es que si yo solo me enfoco en el conocimiento y esto de aquí yo lo paso por alto, el conocimiento no te da fortaleza de carácter. Hermana, hermano, a sus hijos en la universidad, en la escuela, no le van a enseñar a tener un carácter debido, ¿no? A sus hijos en la escuela, en la universidad, no le van a enseñar principios de vida, no le van a enseñar. Entonces, si un hijo, si una hija solo tiene conocimiento y esto no tiene, está perdido. Está perdido. Y es presa del diablo y del sistema del mundo. Se va a pervertir, se va a corromper. Por eso es que hoy en día yo he sentido de parte de Dios enseñar este tema y le pido al Señor y le ruego a Dios que usted lo tome con responsabilidad. Dile a tu hermano, tómalo con responsabilidad. Sé responsable de esto, por favor, en el amor del Señor. Amén. Entonces, el conocimiento se trabaja fuera de casa, ¿sí? Usted manda a sus hijos a adquirir conocimiento. Yo mando a mis hijos a que adquieran conocimiento. No trabajo en eso casi. Algún porcentaje, pero mínimo. La fortaleza de carácter y el principio de vida se trabaja en el hogar, se trabaja en la casa. Y eso es un día con día. Es un día con día. Me impresionó mucho, escuché un mensaje del pastor Harrigan acerca del dominio propio. Y él en ese mensaje ponía como ejemplo los equipos de béisbol y cómo era la ardua disciplina que se aplicaba a los jóvenes que aspiraban a ser parte de un equipo de béisbol. Y todo era un reglamento arduo, reglas, a tal hora dormir, qué cosas comer, qué cosas no comer, cuándo salir, cuándo no salir, a qué hora levantarse y el tiempo de ejercicios que tenían que hacer. Todo era reglas. Y el que verdaderamente quería tener éxito en ese campo tenía que someterse a las reglas. Y es un arduo trabajo de disciplina. Diga disciplina. Tengo que amar la disciplina. ¿Alguien quiere tener éxito? Ame la disciplina. Acá mi hermana Nelly, mi hermana es una negociante disciplinada. 3 de la mañana está en pie. Todos los días. ¡Wow! Admirable, ¿no? Y ella está en la iglesia sirviendo al Señor. Eso es disciplina. Entonces, nosotros queremos tener éxito sin disciplina. Ahora, tenga presente que forjar a nuestros hijos en fortaleza de carácter y en principios de vida, tenga presente que muchas veces le va a costar tanto a usted y a ellos también. Nos va a costar eso.
Y usted y yo no debemos tener temor a eso. No hay que tener temor. No tenga temor a la frustración. No, que pobrecito. No, mijito, que mijita, pobrecita. No tenga temor. Usted está trabajando para algo importante. ¿Qué cosa? Fortaleza de carácter, hermanos. Fortaleza de carácter. ¿Cuánto necesitamos que Dios levante una generación con fortaleza de carácter? Nosotros queremos que nuestros hijos sean como Josué, como Daniel, como los amigos de Daniel, como Jesús, como el apóstol Pablo, como los profetas. Dígame, ¿alguien quiere que sus hijos sean siervos de Dios? Tenemos que entrarle a la formación del carácter. Quiero llevarle a un texto de Daniel 1:8, por favor. Daniel 1:8. Pastor, no vi la hora. Ya, me avisas. Con 5 minutos de anticipación. Daniel 1:8. Es un texto conocido por la mayoría, creo yo, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice así. ¿Cómo dice? Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué Daniel determinó no contaminarse? ¿Por qué? ¿Cómo es que Daniel, un muchacho joven, adolescente, así mismo como Sadrac, Mesac y Abednego, los amigos de Daniel, todos ellos en conjunto determinaron: no nos contaminaremos con la comida del rey de Babilonia, ni con el vino del rey de Babilonia, no nos contaminaremos. ¿Cómo es que determinaron eso estando ellos solos en un país pagano, en una nación pagana, con un rey pagano que les podía quitar la vida a ellos al decir no nos contaminaremos con la comida del rey? ¿Por qué ellos tuvieron esa valentía de hacer eso? Porque ellos fueron desarrollados en fortaleza de carácter y principios de vida. Y eso se lo forjaron en su, ¿dónde? En su casa, en su hogar, en su familia, allí en las tribus de Israel. Ellos fueron formados en ello. Y eso tiene que ser forjado en nuestros hijos, hermano. Amén. Ellos estuvieron en Babilonia, pero como dice el dicho, Babilonia no entró a sus corazones de ellos. Ellos mantuvieron una integridad. Integridad. ¿Por qué? Porque tenían fortaleza de carácter. Carácter y principios de vida. Entonces, forjar en nuestros hijos es una tarea ardua. Es una tarea ardua. No es sencillo. Claro que no lo es. Claro que no lo es. Pero ese trabajo que vamos a hacer, que vamos a forjar, va a traer grandes frutos, grandes beneficios y grandes bendiciones. ¿Alguien quiere eso? ¿Grandes bendiciones para sus hijos? ¿Alguien desea eso? Entonces tenemos que trabajarlo arduamente el día a día. Entonces, para lograr esto en la vida de nuestros hijos hay un elemento bien importante, amados hermanos. Dice el tema que hemos desarrollado ahí. Es importante que nuestras opiniones y nuestros deseos sobre la vida de nuestros hijos está dada mediante declaraciones. Diga, declaraciones. Esas declaraciones pueden estar cargadas de bendiciones o de maldiciones. ¿Cómo se forja la identidad de un hijo, de una hija? A través de las opiniones y deseos que yo desprendo en cuanto a mis hijos, pero a través de las declaraciones, a través de las palabras que yo emito, que yo doy, que yo entrego. Y entonces, a mí me impresiona mucho la cultura judía, ¿no? El judaísmo ha sido desde muchísimos
pues por generaciones antiguas, ellos aprendieron una cultura de bendición, los judíos. Y por eso es que nosotros tenemos como ejemplo esa cultura de tomarla para que también tengamos hijos de bendición, familias de bendición. Si usted por la noticia o por todas las comunicaciones que uno puede adquirir, usted sabe que los judíos son gente muy próspera. Donde sea que vayan los judíos, tienen la prosperidad de su lado. ¿Por qué? Porque ellos fueron formados desde pequeño en una cultura de bendición. Y eso lo adoptaron de sus antepasados. Escuchando un reporte acerca de los judíos, a partir desde Jacob, ellos le dicen Jacob, ¿no?, en el hebreo, desde allí comenzaron a dedicarse al establecer la cultura de bendición sobre los hijos. Y todos los viernes en el Shabbat, ellos se reúnen con sus hijos y el padre se pone para bendecir a sus hijos, impone las manos sobre ellos y declara palabras de bendición que tienen que ver con las bendiciones que soltó Jacob a sus hijos. Ellos las repiten, tanto sobre los hombres como sobre las mujeres. Y eso es algo que lo repiten todas las semanas. Todas las semanas. Cuando hay algo que se repite, diga, eso se llama cultura. Diga, eso se llama cultura. Nosotros los cristianos que hemos recibido la salvación por nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo era de los Unites, era europeo, alemán, judío. Entonces nosotros tenemos esa bendición de conocer esa cultura de bendición y aplicarla a nuestra vida y a la vida de nuestros hijos, hermanos. Y ahí hay una gran ventaja y una gran bendición. Pero el asunto es adoptarlo como cultura. Ahí está el problema. El problema de la mayoría de cristianos es que solo adopta ideas, conocimientos, teorías, conceptos, pero no lo hace su cultura. ¿Qué es una cultura? Exacto, es un estilo de vida. ¿Qué es una cultura? Es un estilo de vida. Eso es lo que necesitamos adoptar, un estilo de vida. Y la bendición, el poder de la bendición que Dios nos ha otorgado a nosotros los hijos de Dios, que viene desde Abraham, porque nosotros heredamos las promesas de Dios desde el padre Abraham, porque estamos injertados por la sangre de Cristo. Amén. Por eso necesitamos primero conocerlo, pero luego adoptar esa, ¿qué decimos? Cultura. Muy bien, adoptar esa cultura. Las personas que no adoptan las culturas del aprendizaje de la palabra de Dios se forjan en solo ser personas religiosas. Y eso es triste, ser religioso, hermano. Es decir, saber algo y no hacerlo. Eso es lo más triste que puede existir. Saber algo y no aplicarlo y no hacerlo. Eso es ser religioso. Sabe, pues tiene conocimiento, pero no lo hace. Entonces, pero todos los que estamos aquí vamos a adoptar esa cultura. ¿Cuántos dicen amén? Aquí no hay ningún religioso. Echamos fuera a todos los religiosos, ¿no? Si los religiosos son antipáticos, no hay religiosos aquí. Amén. Aquí hay hijos del reino de Dios. Gloria a Dios. Amén. Entonces, no debemos de temer a que nuestros hijos puedan sentir dolor o frustración cuando se va a ir forjando un carácter conforme a la palabra del Señor. Porque forjar hijos en la verdad, forjar hijos en la humildad, desarrollar la honestidad, desarrollar el dominio propio en nuestros hijos. Pregunto yo, ¿va a ser fácil? No, pues de ninguna manera.
para uno mismo también, porque el estar enseñando y el estar hablándoles, enseñándoles, llevándoles, también a uno también va a tener que negarse uno, ¿no? También uno va a tener que sacrificarse. Y para el hijo que tiene que aprenderlo y que tiene que establecerlo como estilo de vida, también le va a ser difícil. Y se enseña con el ejemplo, claro que sí. Pero le digo, no tenga temor a eso. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque usted ve más allá de lo que ven sus hijos. ¿Qué está mirando usted? Usted está mirando eso. Que van a ser hijos de éxito. Ahorita se van a quejar, ahorita te van a decir que tú eres mala mamá, tú eres malo papá, ¿por qué quieres que yo haga eso? Yo sea así, ¿por qué? A mis amigos no les importa, mis amigos andan aquí por allá, hablan lisuras, mis amigas están con chicos, mis amigos están con chicas y yo por... ¿No? Pero usted y yo estamos mirando más allá. Ellos están mirando aquí el presente, que ay, me tengo que negar a eso, ay, que esto, y le fastidia, le incomoda, porque ellos quisieran hacer lo mismo que los demás. Y muchos padres, por esa idea de que ay, pobrecito mi hijito, ¿no? Pobrecita mi hijita, ya hay que dejarle, pues, ¿no? Ya hay que dejarle. Ya que vea un poco de diablos, ya no importa, un poquito de diablos, no importa ya. Ya un poquito de demonios, ya, pues un poquito de demonios, ya. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a flaquear. Tampoco no tenemos un carácter determinado. Nos falta fortaleza de carácter. Yo le pregunto, hermano, Daniel en Babilonia, ¿usted qué cree que tentaciones habían ahí? Babilonia, era Babilonia, hermanos. Y ahí estaba Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Y todo el mundo estaba corrompido. Adoraban otros dioses, sacrificaban a ídolos, hacían sacrificios a los demonios y toda una cultura diabólica. Pero ellos estaban en medio de ese sistema, santos, temiendo al Señor. ¡Wow! Eso es fortaleza de carácter. Y nuestros hijos están caminando hacia ese sistema. Lo quiera ver, lo quiera aceptar o no, hacia ese sistema estamos caminando. Hacia un sistema babilónico endemoniado, totalmente. Le damos gracias a Dios porque nuestro país, Perú, está preservado todavía en ciertas áreas, bajo principios morales aún todavía, pero tarde que temprano todo se va a desatar, ¿no? Porque vamos rumbo al fin de los tiempos. Y Jesús dijo que los últimos tiempos serían como en Sodoma y Gomorra, como en los días de Noé, ¿no? Hacia allá vamos, pero Cristo viene, esa es la esperanza, Cristo viene, pero necesitamos trabajar por eso en el carácter de nuestros hijos. Si de repente nosotros ya no estamos, ellos se van a mantener firmes y estables. Entonces, nos encontramos en nuestros tiempos bajo una cultura de maldición y la iglesia está llamada a desarrollar una cultura de bendición. Cultura de maldición. ¿Qué vemos en una cultura de maldición? El común denominador que se vive en todas los lugares, familias, hogares, casas, etcétera. Por ejemplo, frases de maldición. ¿Qué es una maldición? Es una declaración, es una declaración negativa. Eso es una cultura de maldición. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos a nuestros hijos, ya me tienes loca, por ejemplo, ¿no? Me tienes loca ya. Eres mi tormento. Que le decimos a nuestros hijos, ¿no? Porque a veces hay hijos también que son bien angelitos, ¿no? Y te saca, ¿no? Saca de las casillas. La hermana hasta que se ríe. Ya, ¿qué palabras uno dice, por ejemplo? Me sacas de quicio. ¿Cuántos han dicho eso? Yo no me he dicho. Eres desesperante. Palabras así, ¿no? Me desesperas. ¿Cuántas hermanas se han desesperado? Uy, yo me he desesperado.
Ya, y entonces, en medio de todo eso, estamos creando una cultura de maldición. De maldición. Estamos soltando palabras. El pastor Dante Gebel, quien le escuchaba, para los que lo conocen, saben que él tenía un padre alemán y la madre también, no recuerdo, no sé, bueno, pero por tener un padre alemán era así, ¿no? Y a él le trataba, eres un tarado, no sirves para nada, así le trataba a su papá. Y el papá era cristiano, Pero él dice, no, mi mamá era la que hacía el equilibrio, porque mi mamá decía, tú tienes adentro algo que cuando se destape vas a brillar, le decía. Su mamá veía lo que el papá no veía, entonces su mamá soltaba declaraciones de algo que estaba dentro de él, que en un día iba Dios a sacarlo a luz. Y esas palabras confortaban a él. Dígame, ¿cuántos se han sentido mal por palabras negativas que le han dicho? En verdad que las palabras son como armas, son como espadas, son como dardos que te pueden herir el alma. ¿En verdad que sí? Claro que sí. Por eso necesitamos nosotros determinarnos, y le digo a los papás, a las mamás, determinarnos, a los abuelos también, determinarnos en así, radicalmente, ser personas que establecen declaraciones de bendición. Tenemos que ser radicales con eso, porque estamos persiguiendo un propósito, hijos de éxito. La fortaleza de carácter, en este lado, la fortaleza de carácter tiene que ver mucho con todo aquello que en el día con día, día con día, yo voy a estar declarando en la vida de mis hijos, Esas declaraciones que yo hago, que yo estoy haciendo, que voy a hacer o que he hecho, van forjando en el niño, en el hijo, en la hija, van forjando, diga, identidad. Entonces, se sabe por la psicología, se sabe por los estudios que hacen las ciencias, ¿no? Que cuando padres han sido personas que siempre han estado hablando negativo de sus hijos, hermano, han llegado a esto, tienen grandes conocimientos, han logrado tener, porque tienen talento, tienen capacidades, tienen dones, pero porque han sido deficientes en esto, a causa de las declaraciones de sus padres, no han llegado al éxito, no han tenido éxito. Y gente profesional está haciendo cualquier cosa, menos lo que se dedicó a estudiar. ¿Por qué? Porque se siente frustrado, su identidad ha sido quebrantada. Dolor está en su alma y no puede llegar a la prosperidad, no puede ser próspero. Y todo es en el carácter, fueron dañados, heridos por los padres. Amados hermanos, es bien importante esta cultura de bendición, de lo que nosotros estamos hablando. Ahora, gracias a Dios, nosotros estamos en la dispensación de la gracia. ¿Por qué digo eso? Porque en nuestro tiempo bajo la fe que estamos en Cristo Jesús, ¿no? En Cristo Jesús. Si no hay un padre y hay una madre de fe, sus palabras van a ser poderosas. O si hay un padre que está maldiciendo, pero hay una mujer de fe que bendice de parte de Dios, esas palabras van a poder más que las otras. ¿Alguien me está entendiendo? Y por ejemplo, les mencionaba el caso del pastor Dante, ¿no? Usted sabe que él es un pastor que se escucha a nivel mundial, por ejemplo. Tiene un gran alcance. Con un papá alemán que siempre lo maldijo, pero una mamá que contrarrestó eso. ¿Se da cuenta? Entonces, eso, ¿gracias a qué es? A que estamos en la dispensación de la gracia de Dios, por Jesucristo. Por eso es que este tema no es solo para padres. En la cultura judía, el que desataba la bendición era el padre, el papá. Y con eso no estoy diciendo que no se dé, sino que ya cuando formamos familias
de reino completas, es decir, padre, madre creyentes, hijos creyentes, entonces sí se debe de aplicar ese estilo, ese modelo donde el papá bendice a los y la mamá apoya esa bendición. ¿Por qué? Porque tienen el mismo pensamiento, porque aprenden lo mismo, porque aman al mismo Dios. No hay diferencia, pero en los lugares donde sí hay diferencia, donde hay papá que no es cristiano, o donde hay papá que es carnal, o donde no hay papá, pero hay mamá, esa mamá tiene poder en Cristo Jesús. En las declaraciones de sus palabras. Vamos a leer en Hebreos 11:20. Ivonne, me avisas cuando se cumple ya. Hebreos 11:20. ¿Sí? Amén. Dice la palabra de Dios. Leamos todos, por favor. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. ¿Qué estamos viendo aquí? A los hombres de Dios de la Biblia estableciendo una cultura de bendición. Ahora, en el caso de Jacob vemos la historia, ¿no? Que muchos seguramente lo sabemos, lo hemos leído, de la bendición que desató Isaac sobre Jacob y Esaú. Y aquí hay algo bien importante, ¿no? Que quiero que lo vean. Todos sabemos que Esaú menospreció su primogenitura, ¿verdad? ¿Se acuerda? Esaú menospreció su primogenitura. Sin embargo, el escenario ahí estaba solamente Esaú con su hermano Jacob, y Jacob le propuso, ¿no? En su, ¿cómo se puede decir? En su sagacidad, en su astucia, ¿no? Él le propuso darle el plato de lenteja, pero me das tu primogenitura. Y Esaú cedió. Ya te doy, ¿para qué él dijo, ¿no? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Ya te la doy, ¿no? Pero cuando resulta de que ya viene la hora de que el padre lo va a bendecir, ahí ya es otro escenario. Ese escenario ya es determinante. Y ahí es donde Esaú toma el riesgo, ¿no? O pierde, ¿no? Entra en el peligro de perder completamente la bendición. Y ahí vemos, por ejemplo, en Génesis 27, vaya por favor al versículo 27 de Génesis. Génesis capítulo 27 y el versículo 32. Amén. ¿Estamos? Génesis 27:32. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. 33. Y se estremeció Isaac grandemente. Mire cómo es esto, ve. Aquí ya pasó de que Isaac ha bendecido a Jacob. Ya Jacob ya le arrebató la bendición ya de su hermano, ya se lo quitó. Su padre ya lo bendijo a Jacob. Ahora viene Esaú y le dice: no, bendíceme, padre. Y él: ¿qué? ¿Quién eres? Yo soy Isaac, tu primogénito. Hermano, le vino un escalofrío en ese momento a Isaac. Se estremeció, dice la escritura. Isaac se estremeció. ¿Por qué? Porque mire lo que sigue diciendo. Versículo 33 estamos, ¿no? Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí
de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Wow. Lo que Isaac soltó era algo que no se podía cambiar, no se podía quebrantar. O sea, lo que Isaac había declarado sobre la vida de Jacob ya no se podía dar marcha atrás. Ya no se podía. Por eso, cuando Isaac se da cuenta que viene Esaú luego, y ahí recién se da cuenta que él era el primogénito, wow, todo su cuerpo se estremeció. Porque Isaac sabía, ya solté la bendición y eso ya no se puede cambiar. Ese es el poder de la bendición. Ese es el poder de la bendición. Y cuando Esaú se da cuenta de eso, la Biblia dice que Esaú gritó y lloró amargamente. Y le dijo a su padre, ¿qué padre? ¿No tienes más bendición para darme? Y el padre lo bendijo, pero la bendición que soltó sobre Jacob era determinante, era mayor. Y ahí Esaú perdió la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición no es cosas materiales. Quiero remarcar eso. La bendición no son cosas materiales. Cuando Esaú le dijo a Jacob, ¿para qué me sirve la primogenitura? Tómate, la doy, no me importa eso. La primogenitura era derechos de hijo mayor, los derechos del hijo mayor, es decir, él iba a recibir el doble que todos. Y eso son cosas materiales, economía, finanzas, materiales. Esaú lo menospreció. ¿Por qué? Porque Esaú era hábil, Esaú era inteligente, Esaú era fuerte, Esaú era capaz. Y él decía, yo puedo conseguir eso y más todavía. Y más. Lo puedo conseguir porque tengo habilidades, tengo talento, tengo dones. Pero la bendición es más que ponte pues $10,000, una casa de $100,000. O sea, la bendición trasciende todo eso, trasciende todo eso. El poder que tú recibas, algo económico, un monto económico, la bendición es, ¿qué podríamos decir? 100 veces más que eso. O sea, el poder que tiene para bendecir el Padre es 100 veces más que eso. Entonces, un hijo puede no recibir nada monetariamente, pero puede recibir la bendición. Y esa bendición lo puede hacer gran próspero, grandemente próspero. ¿Por qué? Porque la bendición es más que algo físico. Es más. Y todo padre y toda madre carga una bendición para dar a sus hijos. Para sus hijos. Asimismo, un pastor carga una bendición para dar a su pueblo, a su iglesia, a la iglesia donde pastorea. Así es. Todo sacerdote carga una bendición para soltar. Esa es dada por Dios. Esa bendición es dada por Dios. Ahora, un hombre de Dios, un hombre o una mujer de Dios que siempre es un hombre de altar, que hace pacto con Dios, que es fiel en que Dios le manda, oiga hermano, ese hombre o esa mujer carga una bendición enorme. Por eso, ¿cuántos quieren tener hijos de éxito? Usted se hace fiel con Dios. Puede ser que usted no tenga una herencia grande que darle a su hijo, pero usted es fiel con Dios. Y usted carga una bendición enorme que a su hijo le va a llevar a una prosperidad grande. Y usted, si usted lo ve, hermano, wow, usted se va a hacer, tengo que ser un hombre, una mujer de compromiso, de fidelidad con el Padre. No sé lo que puede alcanzar aquí en la tierra, pero lo que sí sé es que Dios tiene toda la bendición. Y si yo soy fiel, esa bendición va a caer sobre toda mi descendencia. Aleluya. ¿Alguien entendió? Amén. ¿Cuántos hijos de bendición hay aquí? Una generación profética. Usted tiene que ser profeta. Mamá, papá, usted tiene que ser profeta de sus hijos. Por favor, vuelvo a repetir.
A veces quisiera abrir la cabeza de la gente y meter ahí, así tienes que hacer, así tienes que hacer, así. Como si uno pudiera hacer eso, ¿no? No se puede. Cada día, hermano, declara palabras de bendición para tu hija, para tu hijo, para tu hija, para tu hijo. Toma un texto de la Escritura y díselo a tu hijo, díselo a tu hija. Cada vez que tu hijo, tu hija de repente habla cosas negativas, reviértelo con tus palabras. Esas palabras tienen un poder impresionante, hermanos. Yo le he hecho, yo le he practicado y le he probado. He logrado que de un estado emocional de mi hijo o de mi hija ha cambiado a otro estado cuando he soltado palabras de bendición. Cuando he hablado palabras de bendición. Y cambió, su estado cambió. Pero vuelvo a decir, es una cultura. Es decir, día con día. Día con día, vez tras vez, vez tras vez. Tu hijo está inquieto, tu hijo, no sé, como que no le ves cómo ordenar a este chico, cómo, hermano, pon tu mano sobre su cabeza y comienza a declarar el carácter de Cristo sobre su vida. Tú eres manso y humilde, aleluya. Tú vas a ser un conquistador como tal y comienzas a hablar el espíritu de personas en el Señor que han logrado propósitos en Dios. Ahí estás, ven diciendo, pero por supuesto tienes que creerlo en tu corazón. No es que repites como un loro, hablas y no, tú estás creyendo en tu corazón. Y la palabra de fe, eso se cumplirá.